Buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Como siempre es un verdadero gusto estar compartiendo con ustedes que nos están viendo, nos están escuchando y verdaderamente les agradecemos que nos acompañen cada domingo. Cuando recibimos los comentarios que ustedes nos envían, verdaderamente nos da mucha satisfacción porque sabemos que es una forma de contribuir con Guatemala el poder llevar opiniones razonadas, fundamentadas, que nos puedan ayudar a formar criterio. Nuestra misión en este programa verdaderamente es servirle a usted que nos está viendo, que nos está escuchando, y a través de esto servirle a Guatemala, porque Guatemala ya no podemos nosotros seguir actuando en respuesta a, ya no podemos seguir actuando simplemente porque la circunstancia o la coyuntura así se da, sino que tenemos que verdaderamente como ciudadanos asumir ese papel, enfocarnos hacia dónde queremos llevar a nuestra querida Guatemala, qué es lo que deseamos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras generaciones. Esa es la función que como ciudadanos tenemos nosotros que cumplir. En nuestro programa anterior, pues tuvimos la participación del doctor Eduardo Mayora Alvarado, quien compartió con nosotros su visión de lo que está sucediendo en Guatemala. Él lo llamaba la batalla por el presupuesto. Y recibimos muchos comentarios en este sentido, unos en favor de la visión, otros en contra, pero eso verdaderamente es lo que nosotros queremos generar acá. Dentro de los puntos que ahí tratamos en este programa como un punto de los importantes que había que conocer en ese momento, fue el hecho de que en medio de una crisis que existe financiera en este momento, habrá quien dice que la crisis es creada simplemente para presionar, por ejemplo, que se aprueben los bonos que están pendientes por parte del Congreso. Habrá quienes sostienen que es una crisis verdadera, auténtica, porque pues con tantos años de desaciertos, de malos gobiernos, de pésimas políticas financieras como las que hemos estado viviendo, en el sentido de que nos ha llevado a tener unos tremendos grados de endeudamiento, pues obviamente el pueblo guatemalteco en este momento está sufriendo. Ustedes están seguramente de acuerdo conmigo que cómo es posible que una persona pueda tener 7, 8, 9, 10 meses pendientes de recibir su salario. No se puede hacer. Es verdaderamente doloroso saber que esto sucede acá. Y en ese momento comentábamos con el doctor Mayor Alvarado el hecho de que pues, los funcionarios magistrados del Tribunal Supremo Electoral en un momento muy mal elegido pues decidieron subirse un sueldo, darse unos gastos de representación entre 13 y 15 mil quetzales. El clamor era muy grande, verdaderamente una respuesta de muchos organismos y muchos ciudadanos guatemaltecos que en la forma que pudieron hacerlo se expresaron. ¿Cuál fue el resultado de esta gestión? Pues afortunadamente los señores magistrados recapacitaron, se dieron cuenta del gran error que estaban cometiendo, que por un lado alguien sostuvo que era legal y probablemente sí, es legal si lo planteamos en esa forma, pero definitivamente era inmoral. Pero el resultado es de que ellos decidieron renunciar a ese gasto de representación que tan generosamente se estaban asignando cuando miles de guatemaltecos estaban en una situación terrible y aún en este momento seguimos estándolo. ¿Qué nos debe llamar la atención en este caso? Primero, pues esos agujeros legales que existen en nuestro sistema de que cómo es posible que ellos mismos deciden subirse su sueldo. ¿Cómo es posible que el dinero de los guatemaltecos, pues en un momento de irresponsabilidad que gracias a Dios fue corregido por ellos mismos, simplemente agarraron ese dinero tan necesario en otro lado y decidieron subírselo? Eso es una verdadera falencia en nuestro sistema. Deberíamos de tener casi que fuera necesaria una aprobación por parte del pueblo de Guatemala para que ciertos funcionarios puedan aumentarse el sueldo, porque aquí si no, ellos son jueces y son partes. Ellos deciden cuándo subirse, nunca cuándo rebajarse, porque no sé si ustedes alguna vez en la historia de Guatemala han visto que algún funcionario verdaderamente decida rebajarse su sueldo.
Eso podría suceder. Hay países en el mundo donde los funcionarios se han rebajado su sueldo. El presidente José Mujica de Uruguay, pues hemos visto que verdaderamente se renunció a su sueldo, vive en una forma muy austera, se transporta en una forma muy austera en un vehículo muy sencillo. Pensará usted, muy al contrario de las grandes caravanas que vemos aquí con nuestros funcionarios de hoy, de ayer, en las cuales pues usted tiene que hacerse un lado, quitarse porque si no le pasan encima. Entonces esos son gastos que se van creando en una forma innecesaria. Pero bueno, felicitamos a los señores del Tribunal Supremo Electoral por haber tomado esta decisión, algo presionada naturalmente, pero lo hicieron. ¿Qué podemos aprender de lo que sucedió? Algo muy importante. Con el licenciado Mayora comentábamos pues del poder ciudadano, porque verdaderamente, como lo dice nuestra misma Constitución política, la soberanía está en el pueblo. El pueblo es el verdadero soberano de este país. Pareciera que no es así, ¿verdad? Porque cuando usted mira de que los funcionarios se dan unas tremendas prebendas y que pareciera que el Estado está para su servicio y no al revés, pues como que esa soberanía reside en el pueblo, no pareciera tan cierta, pero así es. Y la lección que podemos nosotros tomar acá es el hecho de que a través de la presión ciudadana, que encontró muchas formas de expresarse, desde las tradicionales, por los medios de prensa, por los medios televisivos, y esa nueva gran fuerza, esa nueva gran arma que cada vez está teniendo más y más el ciudadano, como son los medios electrónicos, desde Facebook, Twitter, todas estas formas de comunicación que existen, que permitieron que la voz del pueblo fuera verdaderamente escuchada. Digo afortunadamente, porque en realidad es grato saber que cada vez tenemos más la posibilidad de expresar ese poder del ciudadano. Cada vez tenemos más la posibilidad de decirle a los malos funcionarios que no están cumpliendo con lo que deben hacer. Y esto es un fenómeno mundial. Recuérdense ustedes lo que pasó en Egipto, que a través de un movimiento que se gestó prácticamente en las formas electrónicas, pues derrocaron gobiernos. Y ha venido pasando en otros lugares, en Europa, los inconformes, todos estos grupos que han logrado despertar, lo hacen a través mucho de las redes sociales. Porque afortunadamente en Guatemala tenemos libertad de expresión y la defendemos. Hay organizaciones periodísticas de Guatemala que la defienden. El problema es que no es tan fácil accesar muchas veces para el ciudadano común, pero con los medios electrónicos ahora prácticamente cualquier ciudadano en cualquier punto de Guatemala no solamente puede expresar su opinión, sino que también puede tomar la foto de ese funcionario que está haciendo algo incorrecto, puede tomar la foto de esa gran caravana de vehículos que van usando el dinero del pueblo para hacerse o sentirse muy importantes, puede denunciar. Y eso es una parte fundamental, la denuncia que nosotros como ciudadanos debemos de mantener constante sobre los malos actos de políticos o de aquellos servidores del pueblo que están haciendo mal uso de nuestros recursos. Como ya se ha demostrado, ese poder que realmente podemos ejercer como ciudadanos a través de los medios electrónicos, pues creo que no debemos dejarlo. Y en realidad estoy convencido que cada vez más la sociedad civil, las organizaciones particularmente de jóvenes, están siendo responsables, están usando este método cada vez más para expresar sus sentimientos y señalarlo. Ahorita es una muy buena oportunidad. Recuérdense ustedes que en el Congreso de la República está en proceso de aprobación el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Ya sabemos que el año pasado se aprobó el mismo del año anterior porque no se llegaron a ningún acuerdo. Pues a ver qué sucede con este, que por otro lado desde ya se ve con un alto techo, el cual finalmente parece que el gobierno está entrando en razón y está tendiendo a aceptar que ese techo se baje. Pero también tenemos que recordar que parte del problema financiero que existe en Guatemala con relación a la recaudación es el sentido que las
metas que se pusieron, los objetivos son demasiado altos. Esto fue señalado insistentemente, pero el gobierno no quiso hacer caso. Pusieron unas metas de recaudación sumamente altas que eran prácticamente imposibles de cubrir. Y eso llevó pues simplemente a que no se alcanzaran. Eso llevó a que realmente pues gastaran más de lo que deberían de haber gastado. Y se une a lo que sucede en un ejemplo que me puso una persona caminando en la calle y me decía, mire, es que estos gobiernos actúan como aquellos padres irresponsables, que reciben el sueldo y se lo van a gastar. Se lo toman en tragos, se ponen a parrandear, la gozan y se les olvida llevarle comida a su casa, para la educación de sus hijos, para la salud de sus hijos. Es decir, un ejemplo muy claro, muy específico de que ha habido irresponsabilidad. No hay priorización de los gastos. Y esos gastos verdaderamente que deberían de ir a escuelas, a lo mejor lo vemos en grandes desplegados en la prensa, en la cual contratan una página, 2 páginas en exceso para echarse flores, ¿verdad? Y esas flores no deberían de echárselas ellos, los funcionarios. Debía decir, el pueblo es el que debería decirles y reconocerles de motu propio que ellos están trabajando bien. Pero como no están trabajando bien, alguien tiene que decírselos, alabarse ellos mismos y obviamente ¿cómo? Pues usando esos grandes desplegados. Mientras estos desplegados salen en la prensa, las escuelas se caen, los hospitales están paralizados, no hay medicamentos y todo esto pues es echarle leña a una crisis aparente, porque realmente también nos hacíamos otra pregunta que nos envió alguien que vio nuestro programa anterior y nos decía, mire, ¿será que faltan fondos o que sobran corruptos? Yo le quiero pedir a usted que nos está viendo y que nos está escuchando, que responda a esta pregunta. Que comparta con nosotros en el correo que usted está teniendo aquí en la pantalla su opinión al respecto. La corrupción es un cáncer verdaderamente agresivo, verdaderamente dañino. No es algo que la gente quiera hablar. Porque incluso dentro de profesionales, incluso de gente que analiza los presupuestos, siempre oímos la expresión de que la recaudación es baja porque hay evasión, porque hay contrabando, porque hay qué sé yo. Pero aunque todo lo decimos, aunque todo lo vivimos y lo sufrimos, nadie quiere hablar abiertamente entre qué hacer verdaderamente con la corrupción. Incluso nuestros funcionarios lo han dicho. Yo me recuerdo a la señora vicepresidenta de la República cuando mencionó que la corrupción era entre un 30 a un 40%. Y lo venía diciéndonos desde ahora, lo decía cuando era una diputada en el Congreso. Entonces, si usted hace numeritos y dice, bueno, en un presupuesto de 60,000 millones de quetzales, 30% que vayan a la corrupción, ahí tiene 18,000 millones de quetzales que harían innecesario el endeudamiento, que harían innecesario pues estar peleando en última hora por estos bonos si lo realmente se lograra controlar. Tenemos que ser justos, que no es un proceso actual. Esta corrupción viene desde hace mucho tiempo en Guatemala. Ahí se ha mantenido. Lo triste es que terminamos aceptándolo como una realidad. Hablaba con un amigo empresario también, y él me decía, mira, me dice, es que antes pedían un 10%, pero luego han ido subiendo y piden un 20% y piden un 30%, un 35% para pagarme al final algo que yo les proveí de un servicio o de un producto. Pueden ustedes imaginarse un costo de un 10, 20, 30, 35% agregado a un producto o a un servicio. ¿Cuánto eso encarece todo aquello que compran los gobiernos? Es imposible que ningún presupuesto alcance en esta forma. Entonces tenemos nosotros que estar seguros y claros de que la corrupción, ese fantasma ahí presente, omnipresente podríamos decir, del que nadie quiere hablar, es algo que tenemos que enfrentarlo verdaderamente. Es algo que tenemos que decir, ahí está, hay que combatirlo. Claro. También tenemos que pagar nuestros impuestos como deben de ser. Todos
todos los guatemaltecos tenemos que aportarle a este país y pagar efectivamente lo que nos corresponde, porque no podemos exigir que haya obra sin que haya un ingreso de parte del gobierno. Pero así como yo le hago una exhortativa a que usted cumpla, a que todos cumplamos con lo que tenemos que hacer como la ley lo indica, también le hago una exhortativa a todos los que nos están viendo en este momento a que exijamos que ese dinero sea bien utilizado. Yo les aseguro que ustedes abren la prensa el día de hoy y van a encontrar que 20 sectores, 30 sectores se manifiestan, como se han manifestado por los últimos 30 años, en el sentido de que exigen calidad en el gasto. ¿Y qué ha sucedido en 20 y 30 años? Nada. Al revés, el gasto sigue siendo peor, más desorganizado, siguen faltando recursos. ¿Qué está faltando acá? Está faltando el poder del ciudadano, el poder suyo y mío, el poder de que condenemos a esos corruptos, que los señalemos, que seamos decisivos y concluyentes, que no neguemos que la corrupción existe, al revés, que la tratemos de erradicar. Existen mecanismos, existen formas. Igualmente, yo creo que no hay ninguno que nos esté viendo en este momento que no sepa de alguien que entró con recursos normales, por así decir, y salen siendo verdaderos millonarios. Pues tómele foto a esa casa maravillosa que hoy tiene, a esos vehículos nuevos que anda usando, a ese nuevo estilo de vida que no se justifica por el sueldo que está teniendo. El ingreso de cualquier funcionario público está abierto. Es una información que se puede accesar. Si usted ve lo que esta persona gana, la multiplica por 12 meses y lo compara con un estilo de vida que es totalmente incongruente con su realidad, pues ahí tiene usted un corrupto. Piense que no se repite únicamente a nivel del gobierno central, también en todas las municipalidades de Guatemala. Pasa exactamente lo mismo. Desafortunadamente ese cáncer que hablamos tan agresivo, tan infiltrante, se ha regado por todos lados. Entonces nosotros tenemos que ir hasta el último punto para señalarlos. No le dé la mano al corrupto, señálelo, castíguelo. No le está haciendo usted un daño a nadie, lo que está haciendo es servirle a su Guatemala. ¿Por qué vamos a seguir nosotros como ciudadanos sufriendo esto que está pasando? Vemos que esa deuda pública que tanto se habla, pues ha ido como un rocket hacia el cielo, subiendo y subiendo y subiendo cada vez. Y el famoso después de mí el diluvio, porque el que venga atrás que arree y que lo pague. Pero ¿hasta cuándo va a llegar a ser eso? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esa deuda para que 30, 40% de ella se derroche o se dilapide? No, no se puede hacer. Tenemos que tener la respuesta ciudadana decisiva para que esto ya no haya más, que se acabe. Guatemala no es un fenómeno aislado. Vemos actualmente cuánto señalamiento de corrupción y de mal gobierno existe en muchos países del mundo y de Latinoamérica. En este momento hay una gran revolución social en el país vecino México y en otros también del área latinoamericana. Ahora, ¿será que mal de muchos es consuelo de tontos? Definitivamente no. Veamos por nuestra Guatemala, luchemos por ella. Pensemos qué son las cosas diferentes que nosotros tenemos que hacer. No nos rindamos ante la conclusión de que, pues ahí está la corrupción. No la podemos quitar. Tenemos que vivir con ella, porque eso no es cierto. Se puede. Hagamos el esfuerzo. Hagámoslo coordinadamente. Yo sé que la inmensa mayoría de guatemaltecos resienten la corrupción. Les duele ver hacia dónde va lo que pagan en sus impuestos. Y por otro lado, paguemos los impuestos. Yo le agradezco que usted esté compartiendo conmigo pues estos momentos de reflexión, porque pues como ciudadanos estoy seguro que así como yo lo hago, usted también piensa en qué es lo diferente que podemos hacer por nuestro país. ¿Cómo podemos cambiarlo? Afortunadamente vivimos en un país democrático. Palabra que viene pues desde la antigua Atenas, en la cual inicialmente eran los hombres libres los que podían votar. Esto excluía a un gran sector de la población. Posteriormente, con el desarrollo de los tiempos,
se fue convirtiendo en una democracia más amplia, basada en un Estado de Derecho, que es aquel en el cual hay un equilibrio entre los órganos del Estado. No hay un poder que sea hegemónico sobre el otro. Tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo y tenemos un poder judicial. Esto nace con la idea de quitar ese poder absoluto, sino que realmente cada uno de estos órganos pues tiene el mismo nivel que el otro, y por lo tanto, para que el Estado de Derecho sea una realidad y verdaderamente vivamos en una democracia, no tiene que haber supeditación de uno sobre el otro. Cada cual debe ser digno en su actuar. El Ejecutivo debe cumplir con funciones ejecutivas. Los miembros del Congreso, recordar que son dignatarios de la nación, no al servicio de ningún partido político, sino que al servicio de los electores que votaron por él. El organismo judicial, impartir esa justicia en una forma ciega, objetiva, legítima, para que verdaderamente estos ciudadanos que formamos esta democracia podamos confiar en nuestro Estado de Derecho para que salgamos adelante. ¿Por qué lo menciono? Porque desafortunadamente en este momento hay mucha falta de confianza en las instituciones de Guatemala. Pero también existe la oportunidad de recobrarlo. Existe la posibilidad de que volvamos a tener ese respeto que debemos tener a la institucionalidad. Pero depende, pues obviamente, los señores funcionarios de cumplir con lo que tienen que hacer y naturalmente nosotros como ciudadanos que ejercitemos nuestro derecho. Volviendo un poquito a la historia, pues primero votaban solo los hombres libres. Finalmente, después de un trayecto histórico en el cual se pasa porque no votaban las mujeres hasta hace relativamente pocos años, no votaban los analfabetos, ahora estamos viviendo una democracia en la cual el voto es universal. Pero esto también universaliza la responsabilidad, porque vemos un panorama político que ya está encima de nosotros. Aunque no ha dejado de haber campaña en los últimos 3 años, pues ahora va a estar con una intensidad mucho mayor. Ahora es cuando los ciudadanos tenemos también que volvernos exigentes, porque tenemos que pedirles a todos aquellos que quieren el voto que nos presenten verdaderas soluciones, verdaderas alternativas, porque si no, ¿saben qué va a suceder? Que vamos a caer exactamente en otro periodo similar al que hoy estamos viviendo. No va a haber un cambio mayor. ¿Se puede cambiar? Sí se puede. Se necesita una verdadera convicción, se necesita políticas de Estado, se necesita ciudadanos que vayan a servir al pueblo, convencidos de que lo quieren hacer, y a no tener gentes, no todos obviamente, porque no podemos generalizar, que lo único que visualizan es llegar a puestos en los cuales puedan enriquecerse. Gracias a Dios existen mecanismos, ya hay una ley de enriquecimiento ilícito y hay otros mecanismos por los cuales esta gente puede ser puesta en orden, pero también hace falta todavía mucho la denuncia del ciudadano. Esto es una piedra clave, es una cosa que a mí me gustaría dejarles a ustedes hoy en mente acá. Denunciemos, atrevámonos, hagámoslo, porque es la única forma que nosotros vamos a ver que los recursos sean bien utilizados, que no se malgasten propaganda del Estado mientras están cayendo las escuelas. Desafortunadamente, a lo largo de los años, en todas estas diferentes periodos que hemos vivido, cada vez nuestros gobiernos han usado más la técnica de Goebbels, ese nazi que usó la propaganda de una forma increíble y que acuñó aún aquella frase que dice que una mentira, mientras más se repite, más se vuelve una verdad. Y eso es en parte lo que nos ha pasado. Nos dicen que hay seguridad cuando vemos todos los días caer gente atacada y diezmada por la violencia. Nos dicen que tenemos escuelas maravillosas cuando vemos todos los días que las escuelas no funcionan. Ya no gastemos en publicidad del Estado, gastemos en obras reales.
Ya no gastemos realmente en esas grandes campañas en las cuales se gastan millones y millones y millones para convencer y vender pues más espejitos. Que ya no existan los ciudadanos que compren y acepten esas ideas. Porque ahora los políticos creen que la única fórmula de ganar una campaña política es a ver quién regala más láminas, más camisetas, quién ofrece más. Seamos ciudadanos exigentes. Pidámosles verdaderamente que nos den sus programas, que nos sustenten cómo lo van a hacer, que si llegan a ofrecer planes milagrosos, que nos digan cuál es la fuente de financiamiento, cómo lo van a hacer una realidad, que si ofrecen miles o millones de empleos, que nos digan verdaderamente cómo va a ser, porque obviamente decir que aquí en Guatemala va a haber una tremenda inversión extranjera o incluso local, con la inseguridad que existe, con la falta de certeza jurídica, con los cambios permanentes en políticas, es estar repitiendo algo que, como hacía Goebbels, repitámoslo hasta que se crean que es cierto. Y lleguemos entonces, obviamente, a otro fracaso. Es la hora que gane el ciudadano. Es la hora que gane usted. Y esta guerra no es por hoy, nada más. Es también para las futuras generaciones. Cambiemos este país. Si es necesario hacer cambios en algunas leyes, analicemos cómo se pueden hacer en la forma más ordenada y correcta. Si vamos a llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, que sea estudiada, que sea meditada. Aquí en Acción Positiva hemos invitado a gente de diferentes segmentos y con diferentes visiones, porque creemos que la forma de hacerlo es un diálogo ciudadano, educado, instruido, con visión de país. Y eso mismo proponemos. Tengamos un gran diálogo, pero un gran diálogo en el cual lleguen gentes con su corazón abierto, con sus mentes abiertas y con mucho amor por Guatemala. Podemos cambiar, podemos parar esa gran corrupción, podemos servirle mejor a nuestros enfermos, a nuestros pacientes analfabetos, a nuestros niños desnutridos, pero priorizando absolutamente el uso de los recursos en favor de los más necesitados. Piénselo, reflexiónelo. Muchas gracias. Buenas noches.